Continuamos entonces, les explicaba sobre la bonificación por tiempo de servicio, ¿no? Que cada trabajador recibe por cada 5 años cumplidos de labor un 5%. Tenemos para el presente caso que para enero del 2008 el trabajador ya contaba con 20 años de servicio, por eso es que se le efectúa un cálculo del 20% de su remuneración básica. Y así sucesivamente para los periodos que continúan, ¿no? Asimismo, otro de los beneficios que recibe el trabajador son sus gratificaciones por fiestas patrias y Navidad, que en este caso se toma en cuenta la remuneración básica, la asignación familiar y la bonificación por tiempo de servicio. La suma de estos tres comprenderán su gratificación por fiestas patrias y Navidad. En este caso, también tenemos que a este trabajador se le pagaba por convenio colectivo una asignación escolar equivalente a un 60% solo sobre el haber básico, los cuales han sido tomados en cuenta en el presente caso. Otro de los beneficios que percibiría el trabajador como remuneración devengada sería la compensación por tiempo de servicio, ¿no? En el periodo que correspondería, en este caso, por ejemplo, abril del 2008, ¿no? Que se toma en cuenta las remuneraciones indemnizables, tales como el haber básico, la asignación familiar, la bonificación por tiempo de servicio y un sexto de la gratificación, en este caso la de julio, ¿no? A las cuales se van a dividir o se pagarían el 0.50 que correspondería a su CTS. La suma total es, bueno, lo que percibe el trabajador en cada mes, a los cuales se le debe descontar la inactividad procesal no imputables a las partes, llámese esto por huelgas efectuadas por los trabajadores del Poder Judicial, el día del juez y por apertura del año judicial, ¿no? Por eso es que se le efectúa el descuento de las remuneraciones devengadas, ¿no? Como al final en este caso vemos que por el periodo de 5 años este trabajador despedido al momento de ser repuesto obtendría un total de 240.199.14 soles, ¿no? Como remuneración devengada. Bien, parece que entonces no ha sido precisamente la forma como se han hecho las liquidaciones con las resoluciones judiciales que se han emitido y que han sido anteriormente alcanzadas, ¿no? Y damos al doctor Arce una opinión sobre esta proposición que se ha dado, ¿no? Bueno, antes que nada, agradecer a los organizadores, a la CGTP, a la OIT por la invitación. Hacía mucho tiempo que no venía al Colegio de Abogados a un evento académico. Venía a pagar mi cuota como abogado, por supuesto, pero no había tenido la oportunidad de venir a conversar temas tan interesantes, ¿no? Y donde a veces los abogados nos quedamos un poco al margen, porque todos estos temas contables a veces pasan un poco desapercibidos. Nos quedamos en la discusión de proceden o no proceden las remuneraciones devengadas, si es preferible las remuneraciones devengadas a la indemnización. Y antes de entrar a hacer un comentario sobre este tema puntual, que además creo que la contadora Mari Quispe nos ha expuesto con mucha claridad, yo sí quiero dejar sentado de que para mí no hay duda en que corresponde el pago de remuneraciones devengadas, ¿no? Y eso de la indemnización es una invención del Tribunal Constitucional que viene a contrapié de lo que la institución de la acción de amparo corresponde, ¿no? Porque la ley 23.506, la anterior al Código Procesal Constitucional, era clarísima. Y el Código Procesal Constitucional también. La finalidad de la acción de amparo es reponer las cosas al estado anterior a la violación del derecho constitucional. Y toda reposición de las cosas al estado anterior a la violación
del derecho constitucional es al momento en que ocurre el despido. Así lo hace el despido nulo y así lo hace la acción de amparo siempre. Esa invención de que el artículo 6 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral dice que solamente puede ser remunerativo lo que viene a contraprestación por el servicio prestado, tiene sus excepciones. O sea, por ejemplo, las vacaciones, cuando uno deja de trabajar en el mes de vacaciones, tiene una remuneración vacacional, porque lo dice la ley. Y en el despido nulo, justamente es el caso que confirmaría la regla, porque en el despido nulo, cuando no hay prestación de trabajo efectivo, la misma ley dice reconozcámosle remuneraciones. No está diciendo indemnizaciones, está diciendo remuneraciones. Y con lo que se ha dicho esta tarde, para todos los efectos, ese periodo habría que entenderlo como de trabajo efectivo. El despido nulo queda absolutamente claro porque lo dice la ley. El despido incausado y el fraudulento, a mí tampoco me deja duda. El Tribunal Constitucional, ya hace casi 10 años, y es penoso que el Congreso de la República no haya adaptado nuestra legislación a esa bastante ambiciosa creación y construcción del Tribunal Constitucional, ¿no? En ese momento, el Tribunal Constitucional citó el protocolo de San Salvador en su sentencia telefónica de los 400 y tantos trabajadores despedidos. Cita el protocolo de San Salvador y el protocolo de San Salvador dice algo así como: es necesario que exista causa justa en todo despido. Y cuando ya tú tienes la causa justa formal dentro de la carta, puede esa causa justa llevar a la indemnización o a la reposición. O sea, ya en la investigación judicial puede que no se compruebe la causa justa o que se compruebe y el despido termine siendo pues justificado, termine siendo o se termine reparando a través de una indemnización o de la reposición. Con lo cual, el doctor Blancas desde hace mucho tiempo también ha sido bastante enfático en decir: el derecho al trabajo exige que el empleador tenga que causalizar el despido por lo menos formalmente, que no pueda enviar una carta y decirnos pasa al día siguiente por tesorería para cobrar la indemnización, porque esos son despidos libres, despidos incausados, ¿no? Por lo menos tienen que haber causas formales en la carta de despido y luego ya ahí la discusión será si es arbitrario, si es justificado, si se pudo probar o no se pudo probar, pero de la existencia de causa no me queda la menor duda. Por eso la semejanza entre el despido nulo laboral, el del artículo 29 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, y el despido nulo del incausado o del fraudulento, no está en la reposición. La reposición es un efecto. La semejanza está en que ambos violan derechos constitucionales, en que hay lesiones de derechos constitucionales. En un caso será la libertad sindical, será la no discriminación, y en otro caso es simplemente el debido proceso, el derecho de defensa y el derecho al trabajo que está reconocido en el artículo 22 de la Constitución. El derecho al trabajo no es un derecho programático de que el Estado me tiene que dar y proveer un trabajo, sino es un derecho concreto. Si yo tengo mi puesto, entonces tiene que haber una causa justa para que me dejes sin él. Entonces, hecha esta aclaración de principio, diríamos que lo que nos ha presentado Mari, claro, es una fórmula de cómo se hacen los cálculos en las remuneraciones devengadas, ¿no? Que se podría aplicar a despidos nulos y que hasta antes de las resoluciones de la Corte Suprema del año pasado, en que se reconocían remuneraciones devengadas, podía más o menos darse ese enfoque. Ahí hay ciertas cuestiones que quedan claras, se van haciendo actualizaciones históricas, ¿no? Pero definitivamente quedan algunos temas en el aire, ¿no? Por ejemplo, los temas de ¿y qué pasa cuando el repuesto en un despido nulo o en un incausado fraudulento de hace años y que le vamos a dar las remuneraciones devengadas? ¿Qué pasa con este señor que
ha dejado de aportar a las AFPs, ¿no? Normalmente ese monto entra directamente a la cuenta individual del trabajador, pero los años de aporte, eso no los vuelve a recuperar absolutamente nadie. Entonces, aquí estamos ante problemas que no solamente son repongo o no repongo, o pago indemnizaciones vengadas o no pago indemnizaciones vengadas, sino ya problemas de fondo de cómo se está ejecutando la propia, el propio pago de las remuneraciones vengadas. Pero creo que más importante, y un poco llamaba a la discusión el tema, es, y bueno, ¿y ahora qué? Si es que ya la Corte Suprema está funcionando con este sistema indemnizatorio, ¿qué criterios podrían existir para calcular las indemnizaciones? Cuestión que en principio yo no estaría de acuerdo, pero si ya el camino es ese, ¿no? Y que digamos vamos a empezar a trabajar con indemnizaciones, esto no está regulado en el ámbito laboral, con lo cual tendríamos que aplicar supletoriamente nuevamente la legislación civil. Y básicamente el tema de indemnización de daños y perjuicios. El Pleno del 2008 ya reconoció a los jueces laborales, ¿no? Que pueden ver temas indemnizatorios. No le pone límites, temas indemnizatorios por daños patrimoniales, que podría ser lucro cesante, daño emergente, y temas indemnizatorios por daños morales, que son extrapatrimoniales, ¿no? O sea, toda esa gama de indemnizaciones por los daños que se genere en un despido los puede ver el juez laboral. Es verdad que han habido resoluciones civiles que han dado, sobre todo, indemnizaciones por daño moral, y vamos a hacer también un comentario muy breve sobre eso. Pero a mí me parece que los jueces laborales, cuando empiezan a hacer el análisis, los que lo hacen, porque hay algunos otros que dicen es responsabilidad contractual, entonces tiene que haber un supuesto de culpa, y la culpa yo la evalúo de manera muy subjetiva, ¿no? Y al ser absolutamente subjetiva, juego con los montos como más o menos me parece, o termino yo interpretando el caso. Creo que debemos llegar a un punto de objetivar las cuantías de las indemnizaciones. En principio, pongámonos a pensar en un despido. ¿Existe daño o no existe daño? En estos despidos incausados, fraudulentos, incluso los despidos nulos, hay, en primer lugar, violación del derecho constitucional, ¿no? Violación de un derecho constitucional. Hay violación o afectación patrimonial. Porque obviamente el trabajador deja de ganar sus remuneraciones durante ese periodo. Y es más, a veces nos quedamos solamente con el tema del lucro cesante, pero también hay daño emergente. Si ese trabajador tiene que gastar dinero para pagarle la universidad a su hijo, tendrá que vender su carro, tendrá que vender su refrigeradora, y ese es un daño emergente que luego, ¿quién lo cubre? Entonces, hay un daño. En segundo lugar, ¿es un comportamiento antijurídico? Por supuesto que lo es. ¿Por qué? Porque el despido arbitrario, y este es un despido no solamente arbitrario, sino inconstitucional, es antijurídico. El legislador laboral no lo acepta como tal. Es más, lo sanciona con una indemnización en la propia legislación laboral. O sea, no es un comportamiento racional del empleador, sino es un comportamiento prohibido. Y ante la ejecución se le pone la indemnización como sanción. Y en último lugar, el factor de atribución. Las responsabilidades por daños normalmente se van a dividir entre contractuales y extracontractuales, ¿no? Entonces, las contractuales se exige analizar la culpa o el dolo del sujeto que comete el hecho dañoso, ¿no? En la extracontractual lo apartamos porque esa es responsabilidad objetiva, básicamente, y tienes que responder por los daños que has causado. Pero en la otra
En la otra, en la contractual, como en este caso, porque se está derivando el daño de un contrato de trabajo interrumpido intempestivamente por el empleador, y además sin causa, sí funciona la culpabilidad. Entonces, por poner un ejemplo, en seguridad y salud, yo soy un trabajador y me accidento, pero mi empleador me había puesto un casco. Si me había puesto un casco, mi empleador dirá: yo actué diligentemente, entonces el resarcimiento es menor. Pero si no tenías el casco, la responsabilidad por el resarcimiento será mayor, porque como empleador actué negligentemente, ¿no? Entonces, en el tema del despido, es clarísimo. Aquí no hay ni siquiera discusión de la culpa. El empleador unilateralmente decide extinguir el vínculo laboral sin causa, con lo cual ese es un acto doloso, ¿no? La extensión del contrato implicaría que el trabajador debería cumplir el contrato, si es indefinido o si es temporal. Pero si el empleador, sin decirle a nadie, lo interrumpe, ese es un acto intencional. Y ese acto intencional supone un caso de dolo. Si juega el dolo en este caso, no me queda ninguna duda de que tendríamos que indemnizar ese daño. Ahora, ¿en función de qué vamos a indemnizar? Sin duda, en función del lucro cesante. Hay que pagar las remuneraciones, hay que pagar los beneficios sociales, ¿no? Todo lo que el trabajador haya dejado de percibir durante ese periodo entra dentro de los daños patrimoniales. Ahora, si es que además el despido generó un daño personal patrimonial o a la dignidad del trabajador, se tendría que ir por el daño moral adicional al patrimonial. Y hay un caso muy interesante, y con esto voy acabando. Hay un caso muy interesante, una casación, justo la traía aquí, es la casación 5008-2010 Lima, donde se analiza un caso donde unos trabajadores son despedidos de manera intempestiva. ¿Y cómo? El empleador inicia un procedimiento de cese colectivo, ¿no? El ministerio no se lo autoriza. Sigue el procedimiento, no se lo autoriza. Pero les cursa una carta diciéndole: no vengas a trabajar porque ya no lo autorizaron. O sea, mintió. Cuando no van los trabajadores a trabajar, lleva a un policía y levanta un acta policial, una constatación. Y dice: los trabajadores no fueron a trabajar. Claro, estos trabajadores lo denunciaron penalmente a ese señor y al policía, ¿no? Sale el proceso penal aclarando el tema y diciendo que eran culpables por un delito contra la fe pública, el policía y el representante legal de la empresa. Y los trabajadores dicen: entonces aquí hay un daño moral porque el juicio demoró 9 años, ¿no? Le pagaron sus remuneraciones devengadas, pero adicionalmente pidieron $20.000 por indemnización del daño moral. Y la Corte Suprema, luego de hacer un análisis muy interesante sobre la angustia y el sufrimiento que esto había generado sobre estos trabajadores, automáticamente les da 10.000 soles, ¿no? Sumados al lucro cesante y al daño emergente que eso supone. Con lo cual, hay vías para empezar a trabajar este tema de las indemnizaciones. Vamos a ver si esto a final de cuentas permite que, porque el tema no es solamente devengados e indemnización. El tema es que si la indemnización va a comenzar a funcionar como debiera funcionar, porque si comenzamos nuevamente a sustraerle poder a la indemnización, vamos a quedar en una situación mucho peor que la que estábamos ya con los devengados. Y ahí hay ciertas cuestiones que, por ejemplo, ¿qué podrían obligar a un juez a reducir el lucro cesante? O sea, si yo ya hice todo mi cálculo y de los 4 o 5 años que pasé fuera de la empresa me corresponden 150.000 soles, ese es un daño patrimonial
que me lo deberían devolver de manera completa. ¿Cuál podría ser el atenuante para reducir esos 150.000 soles? Que yo diga que el empleador tuvo culpa leve en la ejecución del despido. Pero ¿cómo va a haber culpa leve en la ejecución de un despido cuando es absolutamente intencional? Ahí hay dolo. Entonces, no puede haber disminución de lucro cesante. Debería respetarse el mismo monto que sale del cálculo general que los contadores son los que hacen. Por lo menos es una opinión y una primera reflexión respecto a estos temas. Muchas gracias. Muchas gracias, Elmer. Bastante alentadoras, en verdad, las opiniones del doctor Elmer Arce Ortiz, ¿no? No solamente por el rigor lógico con que las ha sustentado, sino porque, aún siendo bastante joven el doctor Elmer, ¿no? Bueno, parece, es ya un reconocido académico, investigador, ¿no? Autor de diversos libros, entre ellos La circulación de los trabajadores en el grupo de empresas, ¿no? Es abogado por la Universidad Católica y su doctorado por la Universidad de Cádiz, en España, ¿no? Además, ha sido director de la Dirección General de Inspección del Trabajo del Ministerio de Trabajo y actualmente es catedrático de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y también de la Pontificia Universidad Católica del Perú. O sea, hay pergaminos bastante importantes, ¿no?, que sustentan una opinión, vuelvo a decir, tan alentadora como la que ha planteado, ¿no? Y bueno, decía que teníamos un panel de lujo y efectivamente ahora tenemos al doctor Francisco Gómez Valdés, ¿no?, que es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, doctor en Derecho con mención en Derecho del Trabajo por la Universidad de la Sorbona de París, es catedrático de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es autor de Derecho del Trabajo, Relaciones Colectivas de Trabajo y la Empresa y el Trabajador.